Y vamos a ver una historia de dos hijos. Veremos la historia, dos hijos con el mismo padre, con la misma posibilidad de ser formados y de un gran destino. Ambos tenían esto. Pero las decisiones que tomaron ante su autoridad, es decir, su padre, determinaron su destino. Hoy vamos a ver dos caminos a escoger por medio de nuestras decisiones. Estos dos hijos nos muestran lealtad y traición en una misma historia. Solo hay dos caminos, o lealtad o deslealtad, o éxito o fracaso. No hay medias tintas, o llegamos a ser hijos leales y sabios, o traidores y necios. Entonces, es una palabra un poco fuerte, pero creo que va a marcar en nosotros un antes y un después en la determinación de ser formados. ¿Ya? Voy a leer en 1 de Reyes 1:5 la historia de los dos hijos. En aquel tiempo dice: Adonías, hijo de David y de Hagit, decidió coronarse rey en lugar de su anciano padre. Consiguió carros de guerra y soldados de caballería y reclutó a 50 hombres para que le sirvieran como guardia personal. Siguiente versículo. Su padre, el rey David, jamás lo había reprendido ni le había dado castigo alguno. Era un hombre muy apuesto y menor que su hermano Absalón. Adonías era hijo del rey David. Dice que decidió coronarse como rey en lugar de su anciano padre. Armó toda una revolución para irse en contra de su padre. Vemos una característica. Dice que su padre, el rey David, jamás lo había reprendido ni le había dado castigo alguno. Era un hombre apuesto y había seguido a su hermano Absalón. Y los que conocen de la historia de Absalón, Absalón era en sí fue alguien que se sublevó y era un traidor. Entonces vemos un hijo que solo ve debilidad en su autoridad como primer punto. Entonces era candidato a la deslealtad. Cuando nosotros vemos la debilidad y solo nos enfocamos en la debilidad de nuestra autoridad, somos candidatos a la deslealtad, porque donde nos enfocamos, donde ponemos energía, va a ir nuestras decisiones y acciones. Entonces, si vemos la dificultad, lo que tiene o lo que no tiene en una autoridad, eso va a determinar, porque dice que decidió coronarse rey en lugar de su anciano padre. David ya era viejo, David ya no tenía la misma capacidad que antes, entonces él dijo, como él no tiene la capacidad que yo creo que sí tengo, entonces por ahí fue donde se metió mal. Entonces vamos a hacer unos puntos. Vemos a un hijo que no es reprendido, que no recibe ningún castigo, que hace lo que bien le parece. Es un hijo que se centra en sí mismo y en su belleza y nunca en los propósitos de Dios. Algo que él no tuvo es que pensó que la corrección no era algo bueno, porque recordemos, la corrección nos da enfoque. La corrección nos muestra un camino que no es egoísta. Una persona que no es corregida sí es egoísta. Una persona que tiene sus... Mira, es interesante porque aquí dice era un hombre muy apuesto. Entonces, ¿qué le importaba más? Entonces se ve que él tenía un enfoque egoísta en sí mismo. Entonces cuando no hay corrección, no nos quitamos el enfoque en nosotros mismos. Mientras no somos corregidos, nuestro enfoque sigue siendo nosotros, para mí, lo que yo quiero, lo que yo necesito. ¿Por qué? Porque hay un enfoque egoísta por falta de corrección. Así que la corrección provoca en nosotros el enfoque. Miren, es interesante porque dice, su padre jamás lo castigó, ni lo reprendió. Entonces, cuando vemos los castigos dentro de la Biblia, pensamos que es algo malo, como simplemente la ira de Dios, simplemente que Dios desea descargar su ira. Pero vemos que el resultado de la malformación de Adonías fue que no recibió castigo alguno. Entonces nos hace decir, si no recibió castigo, entonces significó que él necesitaba ser formado a través de los castigos. Él necesitaba ser formado
Porque a veces pensamos, la manera de desquitarse de Dios es que me castigue. No es así. Los castigos en la visión de Dios forman a la gente. Porque la Biblia dice, al que ama castiga. Entonces, en verdad lo que Dios busca cuando nos aplica una corrección es formarnos, ¿ya? Él busca formación a través de ciertas disciplinas, ¿ya? No podemos escoger el no ser formados. No podemos esperar tener las bendiciones de Dios sin ser formados. No podemos exigir que Dios nos bendiga sin ser formados. Es algo que el apóstol Sojo y el apóstol Olivar están haciendo mucho. Están formando. El apóstol Olivar está formando a través de los devocionales. El apóstol Sojo está direccionando a través de las enseñanzas de Escuela Mundial de Consolidación. Entonces llegamos a este punto donde, como Adonías quería el lugar, quería la posición, quería los beneficios de, y bueno, no es que sea malo querer los beneficios, pero no nos podemos saltar tener los beneficios sin ser formados. La formación es parte, siempre tenemos que ser formados. Una persona que no anhela ser formada, entonces es un candidato a la traición. ¿Por qué? Porque pone de antesala o antelación su propio bienestar. Entonces no podemos poner nuestro propio bienestar antes que la formación que tenemos. Dice, Adonías quiso todo sin ser formado, quería todo lo bueno sin haber sido formado. Debemos recordar que todo lugar de gobierno al que Dios nos lleva solo se entra por medio de ser formado. Solo por medio de ser formado. Entonces vemos esto. No hay lugar en el reino de Dios para una persona que no está formada o que no desea ser formada. No podemos acceder al reino de Dios si no queremos ser formados. Recuerden, el reino de Dios solo es para gente que esté dispuesta a ser formada, a ser confrontada, a cambiar, a tomar decisiones nuevas. No podemos esperar, decir, bueno, yo voy a entrar al reino porque se escucha bueno, dicen que me va a prosperar, que mi familia va a estar bien. Ese no es el enfoque del reino. El enfoque del reino es formación. Si no, una persona accede al reino si se deja formar. Si no se deja formar, entonces no puede entrar de completo al reino. ¿Ya? ¿Por qué? Gobierno. Gobierno sobre nuestras vidas requiere formación. Cuando nosotros hablamos de gobernar nuestros deseos y gobernar nuestra carne requiere formación. Gobierno de Dios sobre nuestra familia también requiere formación. No podemos tener una familia que ame a Dios y adore a Dios sin que sea formada y sin que seamos formados nosotros. Gobierno de Dios sobre nuestras finanzas requiere nuestra formación. No podemos tener el gobierno de Dios sin que seamos formados. Por lo menos en el área de las finanzas, hay mucha gente que pelea en las finanzas. Yo creo que una de las batallas más grandes es por falta de formación. Porque Dios nos forma para ser gente que da. Una persona egoísta no está formada en el reino. Una persona que aún no diezma ni ofrenda no está formada en el reino. Porque necesita ser formada. Nuestras finanzas necesitan ser administradas. Gobierno en el llamado de ganar y consolidar requiere formación. En este tiempo estamos siendo formados para ganar y consolidar. Entonces esta temporada es la mejor para dejarnos formar. Recuerden, nosotros no nos formamos a nosotros mismos. Dios escoge personas que nos ayuden a formarnos. En el reino de Dios no somos autodidactas. Podemos tener la iniciativa de buscar más a Dios, pero no significa que nosotros podemos, bueno, yo voy a entrar al reino de Dios, pero a mi manera, a mi ritmo. Eso pasa en lo secular. O sea, si usted le gusta algún tipo de trabajo, profesión, curso, usted puede ir a su ritmo y a su manera. Pero en el reino de Dios no pasa así. En el reino de Dios somos formados a la manera que Dios nos quiere formar. No hay manera de ser autodidacta en el reino de Dios. ¿Ya? Como repito, para las personas que tal vez no sepan el término, autodidacta es una persona que aprende por sí sola. ¿Ya? Si buscamos hacer a nuestra manera, entonces veremos que pasa como lo que le pasó a Adonías. A Adonías le pasó eso, ¿no? Él quiso hacer a su manera, él quiso hacer a su forma, pero vemos el resultado. Ya vamos a ver el resultado
¿qué le pasó a Adonías? Los menores a veces tienen el mal ejemplo y si no son formados, seguirán el ejemplo del hermano mayor. El ejemplo de Adonías es impresionante porque él siguió el ejemplo de su hermano Absalón. Porque lo nombra en este versículo. Pudo haber dicho, bueno, él era hermano de tal, pero dijo, hermano de Absalón, porque una persona no es formada, siempre va a tomar el ejemplo de una persona que es irresponsable. Vamos a ver en el siguiente versículo, dice, sin embargo, no logró conseguir, vamos, sí, exacto, dice, sin embargo, no logró conseguir ayuda del sacerdote Sadoc, ni de Benaías, hijo de Joyadá, ni del profeta Natán, ni de Simi, ni de Regí, ni de la guardia personal del rey. Aquí está la clave. ¿Por qué? Pues todos ellos eran muy leales al rey. Todas estas personas que hablan en 1 de Reyes, capítulo 1, son personas leales. Una persona leal se forma. ¿Ya? Lealtad. Usted no puede orar al Señor, quiero ser leal. Sí, Dios dice que nos va a dar un nuevo corazón y es una promesa, pero lealtad se desarrolla, no solo se pide. Recuerda que las personas que están aquí, que habla de los que estaban junto a David y que eran muy leales al rey, ellos fueron formados en el desierto con David, ellos fueron formados junto a él y demostraron lealtad. Entonces, para ser formados necesitamos ser leales y para ser leales tenemos que ser formados. ¿Qué pasa si somos mal formados? Buscamos lo que no nos pertenece, para lo que no fuimos diseñados. Terminamos en fracaso. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no le pertenecía a Adonías el reinado. Y hay veces que no nos pertenecen muchas cosas, o hay temporadas donde Dios nos dice no. Hay temporadas donde Dios nos dice así no, de esta manera. Hay temporadas donde Dios nos forma para que sigamos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si no somos diseñados y formados como Dios, termina en fracaso. Miren la historia de Adonías. Ya vamos a ver cómo termina. Segundo punto, porque toda la potencia de Dios se suelta mientras estamos en el llamado. Cuando nosotros somos bien formados y aprendemos obediencia, todo el respaldo de Dios se va a ver en nuestro llamado. ¿Ya? Todo el respaldo de Dios se va a ver en nuestro llamado. Porque solamente Dios suelta poder, que Dios sí tiene poder y Dios suelta poder a través de la gente que obedece su llamado. Dios no suelta poder a la gente que no está en su llamado. Como tercer punto, cuando no somos formados, buscamos estar en un lugar para el que no fuimos diseñados y fracasamos. Porque hay posiciones, hay lugares donde Dios te va a poner, hay talentos que Dios puso en nosotros pero necesitan ser formados. Pero cuando nos adelantamos, pero cuando tomamos decisiones que no nos corresponden en ese momento, entonces es peligroso. Porque cuando no somos formados, algo que mientras leía yo, fue que tomas decisiones que no debiste tomar. O sea, tomamos decisiones por estar mal formados. ¿Ya? La falta de formación nos lleva a tomar decisiones que no debimos tomar y que nos afectan. Bueno, pero es que yo no entiendo por qué decidí eso, o no entiendo mi situación. Y generalmente pasa, Adonías no fue castigado, no fue reprendido y tomó una decisión que no debía haber tomado. La corrección y la formación nos llevan a tomar decisiones que son buenas para nuestra vida, porque han sido formadas. Entonces uno no va a decidir por sus emociones. Recuerden que nuestras emociones son el peor factor para tomar una decisión. Tomar una decisión en un estado emocional inestable, que no ha sido formado, es tomar una decisión hacia el fracaso. ¿Ya? Vamos a ver cuál fue el final de la traición de Adonías. Entonces Adonías, en el siguiente versículo dice, entonces Adonías y sus invitados se levantaron y huyeron aterrorizados. Sentían temor de perder la vida. Adonías entró corriendo en el santuario y se agarró de los cuernos del altar. Alguien fue y le dijo a Salomón, Adonías tiene mucho miedo y se ha refugiado en el santuario pidiendo clemencia. Y ha dicho, quiera que el rey Salomón me jure hoy mismo
que no me mandará a matar. Bueno, vemos en esta historia, ¿no? Aunque no leímos todos los versículos, lo que se desarrolla aquí es que Adonías quiere el trono, pero no le pertenecía a él, le pertenecía a Salomón. Entonces, cuando pasa esta situación, la madre de Salomón y Salomón, Dios le permite entrar en la presencia del rey David, y todo lo que parecía en contra del rey David y todo del rey Salomón se va a favor. ¿Por qué? Porque ya vamos a ver la lealtad y la sabiduría que tenía Salomón. ¿Ya? Pero aquí vimos, Adonías tenía miedo de la muerte, estaba asustado y le mandó a decir al rey Salomón, quiera que el rey Salomón me jure hoy mismo que no me mandará a matar. ¿Qué pasa? Los traidores, los necios, los que no se permiten dejar la formación entrar a su vida, siempre regresan con exigencias y con condiciones. No quieren aprender ni a sujetarse, pues solo viven por su beneficio. Entonces, un factor para ver eso es que solo buscamos beneficio. El buscar beneficio no es malo, porque Dios planeó la bendición para nuestra vida, pero no podemos vivir solo bajo eso. ¿Ya? Algo que es interesante, y que si ustedes revisan este capítulo, es que nosotros no podemos dejar a los traidores, y no les podemos hacer la paz a los traidores. Algo que los apóstoles están predicando últimamente es que los impíos tienen que caer. La gente que ha planeado todo esto tiene que caer. Nosotros no podemos hacer paz con el enemigo. La gente que no se deja formar tiene que ser confrontada, porque no podemos ignorar y no podemos, bueno, algún día va a aprender. O sea, tenemos que ser directos en esa parte. Si yo no estoy permitiendo la formación en mi vida, entonces tampoco puedo esperar que las bendiciones de Dios vengan automático. A veces pensamos de eso, bueno, ya doy un sobre, como dice el apóstol, ya doy una ofrenda y Dios me tiene que bendecir. Pero recuerda que el propósito de Dios no solamente es bendecirnos, sino que cumplamos nuestro propósito. Vamos a ver en el siguiente versículo. Dice que, les voy a explicar un poco el contexto. Adonías le pide un favor a la madre de Salomón, y el favor fue que él le pidió que le permitiera casarse con la esposa del rey David, porque él había tenido una esposa en su vejez. Entonces, ¿qué le pidió? Le dice, él respondió, habla al rey Salomón en favor mío, porque yo sé que él hará cualquier cosa que le pidas. Dile que me dé por esposa a Abisag la sunamita. Ella fue a pedirle el favor al rey Salomón. Él se puso de pie cuando ella entró e hizo una reverencia. Ordenó que junto a su trono se colocara una silla para su madre, y ella se sentó a su lado derecho. Salomón ordenó a Benaías, hijo de Joiada, que fuera y matara a Adonías. Y Benaías cumplió la orden del rey. Haz lo que dice, respondió el rey. Ve y mátalo ahí mismo y sepúltalo. De este modo, tanto yo como la casa de mi padre quedaremos libres de la culpa por los asesinatos que, sin ninguna razón, él cometió. Benaías regresó, pues, al santuario y mató a Joab. Bueno, aquí vemos el fin de los traidores, el fin de la gente que no se deja formar. Tal vez no hablemos de una muerte física, pero sí de una muerte espiritual de nuestro propósito. Y a veces decimos, bueno, como una muerte espiritual y todavía puedo comer y todavía tengo mi familia, bueno, y no pasa nada. No, o sea, venir a la tierra y no cumplir el propósito para el cual sí fuimos formados es el mayor fracaso que podemos tener. Porque lo que le pasó a Adonías por no haberse dejado formar en tantos años. Y también podemos ver que David no lo corrigió. ¿Qué pasó? Terminó en muerte, terminó en tragedia. Entonces vemos qué es lo que nos pasa cuando no nos permitimos ser formados. Muerte, tragedia, decisiones duras, consecuencias graves, heridas profundas, dolores que cuestan años sacar. Entonces tenemos que decidir de qué generación vamos a ser. Entonces, como primer punto vimos esto, ¿no? Y algo interesante, piden y exigen, buscan maneras de obtener, ¿ya? La muerte, él se la buscó por no querer ser sometido a su proceso.
y la falta de ese proceso hizo que tomara las peores decisiones. Sin el proceso en nuestra vida, tomaremos decisiones que parecen para beneficio, pero son en nuestra contra. Es decir, hay procesos en nuestra vida que Dios nos pone que parecen tan duros, pero son para nuestro beneficio. Si decidimos hacer a un lado, decidimos decir, bueno, yo no quiero vivir este proceso muy duro para mi vida ahora, como se escucha, en otra ocasión será. ¿Qué pasa? Ese proceso que decidimos no pasar hace que tomemos decisiones erróneas, alocadas. Póngase a pensar ahorita, ¿qué decisiones erróneas, qué decisiones aceleradas tomó en momentos donde no se dejó formar? Entonces la formación en nuestra vida nos hace tomar decisiones correctas en el momento correcto. ¿Ya? Entonces vamos a ver algo muy interesante. Ahora sí vamos a ver al hijo leal, a los hijos leales y sabios. Esta es la generación en que nos debemos convertir. Mira, dice, la gente leal fue formada, reprendida y tuvo que pasar por disciplinas para llevar lealtad a una visión. Veamos a ver cómo Salomón no dijo nada, sino que estuvo sujeto a su madre, a su autoridad formadora. Y esa lealtad, todo lo que parecía malo, hizo que se transformara en bueno. Vamos a ver en el siguiente versículo. Exactamente ese. En el versículo 8 de este mismo capítulo, el profeta le dice a la madre de Salomón, le dice, si quieres salvar tu vida y la de tu hijo Salomón, haz lo que yo te diga. Entonces, para salvar nuestra vida, y no solamente la vida física, para salvar nuestro propósito, para lo que usted y yo fuimos formados, ¿cuál es el código que se le dio a Betsabé, que era la madre de Salomón, para que asegurara su propósito y la de su hijo? Primer punto, haz lo que yo te diga. Escucha, atiende y pone en práctica. Solo así Dios nos va a respaldar. ¿Ya? Dentro de esta historia, mientras yo la leía, no se ve hablar mucho al rey Salomón. En todo el proceso en que Adonías está traicionando, solo se lo ve que estaba sujeto a su mamá, que su mamá estaba haciendo, como quien dice, los trámites. Él estaba sujeto. No estoy diciendo sí a la mamitis, estoy diciendo que él estaba sujeto. Una persona sujeta siempre va a vencer. Una persona sujeta a su autoridad termina venciendo. Una persona sujeta a su autoridad siempre va a terminar con la victoria asegurada. ¿Cuál es la bendición? Podemos ver en la siguiente. Que los hijos obedientes a la dirección de su padre triunfan. Los hijos obedientes a la dirección de su padre apóstol van a triunfar. Vamos a ver en la siguiente. La siguiente. Entonces Betsabé entró al dormitorio del rey. Le dijo, porque David ya era muy anciano, razón por la cual Abisag la sunamita estaba ahí, ¿no? Y le preguntó, Señor mío, ¿ha dicho usted que Adonías será el nuevo rey? ¿Es el quien usted ha elegido para que se siente en su trono? Hoy él celebró su coronación sacrificando bueyes y becerros gordos, y ha invitado a los hijos del rey para que asistan a las festividades. Además invitó al general Joab y al sacerdote Abiatar. Está festejando y bebiendo con él, y gritando, ¡viva el rey Adonías! ¿Ha sido hecho esto con su consentimiento? Porque usted no lo ha dicho a este siervo suyo, al cual de sus hijos ha elegido para que suceda en el trono. ¿Ya? Entonces, aquí entra la intercesión de la autoridad. Porque la autoridad intercede por nosotros, para que nosotros podamos entrar a la temporada. Mira, usted tal vez no lo ve. Usted tal vez piensa, bueno, yo estoy aquí, deberían darme gracias porque estoy acá en la iglesia. Y ese no es el pensamiento. Porque acuérdese que todo pastor, todo apóstol, y más como el apóstol de la casa, decidieron dejar su vida para cuidarlo. Decidieron dejar sueños,
anhelos, etcétera, etcétera, para poder cuidarlos y para poder cuidarnos. Entonces siempre están intercediendo por nosotros. Entonces, ¿a qué le debemos lealtad? Mire que la lealtad logró que pasara algo impresionante en la vida de Salomón. Adonías lo quiso hacer a su manera y fracasó. Lo quiso hacer sin ser formado y terminó mal. Salomón, por otra parte, luego de que Betsabé entra e intercede, como lo acabamos de escuchar, por su hijo, pasa algo interesante, la respuesta de David. Y en el siguiente versículo dice: cuando ellos estuvieron presentes, les dijo: lleven a Salomón y a los funcionarios de la corte de Gihón. Salomón cabalgará en mi propia mula, y el sacerdote Sadoc y el profeta Natán lo ungirán allí como rey de Israel. Luego hagan sonar las trompetas y aclamen: ¡viva el rey Salomón! Cuando ustedes lo traigan de regreso, siéntenlo en mi trono como el nuevo rey, porque yo he designado a él como rey de Israel y Judá. Quiera el Señor estar con Salomón como ha estado con usted, y quiera Dios que el reino de Salomón sea aún más grande que el del rey. Entonces, Salomón, prácticamente en esta historia, si usted lee estos versículos, Salomón no hizo mucho, estuvo sujeto. Entonces vamos a ver qué hizo Salomón. Salomón obedeció y estuvo sujeto, porque la sujeción y la obediencia activó el poder de Dios para destruir a su enemigo. A veces pensamos: bueno, yo estoy obedeciendo, yo estoy sujeto, ¿y qué está pasando? Esa obediencia y esa sujeción hacen que el poder de Dios se active a su favor. O sea, ¿qué pasa? Cuando yo estoy sujeto, cuando yo estoy obedeciendo, el poder de Dios automáticamente se activa a mi favor. Y lo que el enemigo quería hacer en mi contra no puede, porque hay un derecho legal para que el poder de Dios se active sobre mi vida. Porque miren, Salomón, como decimos muy popularmente, ficó cerrado, no dijo nada. Pero ¿qué hizo? Obedeció, y así destruyó a su enemigo. ¿A quién le quería robar el propósito? Porque Adonías quería robarle su propósito. Una clave: para vencer al enemigo de nuestro propósito, lo hacemos bajo obediencia. Nuestra estrategia para vencer es la obediencia. Ay, ¿cómo voy a hacer? Ay, ¿qué me invento? No. La estrategia es la obediencia. Y ahora nos pregunta: bueno, ¿eso significa qué hago? ¿Qué hago? ¿Acaso le dijo no hagas nada Salomón? ¿Acaso le dijo David no tienes que hacer nada? No. Salomón en el mismo capítulo obedeció lo que le dijo que haga. ¿Por qué? Siempre hay tarea para el obediente. El obediente siempre tiene una tarea que cumplir. A veces pensamos: bueno, el obediente no hace nada, se queda quietito y ya no prendan una vela, ¿no? No, el obediente siempre tiene tarea que hacer. Recuérdense que Jesús fue obediente hasta la muerte de cruz. Y usted ve la historia de Jesús, era el sirviente de Dios, servía a todo el mundo. O sea, el obediente siempre tiene algo que hacer. Si usted dice: yo estoy muy desocupado, no tengo nada que hacer, cheque, si Dios ya le dijo algo que tenía que hacer y no está haciendo. ¿Ya? Vamos a ver. ¿Qué le dijo su padre que haga? En el siguiente versículo dice: tú eres un hombre sabio y sabrás qué hacer. Te aconsejo que no le permitas vivir mucho tiempo y que no dejes que muera en paz. Sin embargo, tú no tienes por qué seguirlo perdonando. Eres inteligente y sabrás que no lo puedes dejar con vida. Aunque ya es un viejo, procura que su muerte sea violenta. Ya, es interesante, se los voy a explicar en contexto para que no se malentienda. Cuando el rey David huyó por la traición de su hijo Absalón, hubo un personaje que le comenzó a lanzar piedras, que lo comenzó a maldecir. David, así como Salomón, no dijo nada, obedeció. ¿Y qué pasó? Pareciera que la gente que hace lo que se le ve, perdón la expresión, lo que se le viene en gana, o lo que le gusta mucho hacer, no le va a pasar nada. Pero vemos aquí que ya tenía consecuencias. Pero ¿cuál fue la expresión de David sobre su hijo Salomón?
que supo mantenerse en obediencia y en sujeción a su madre. Le dijo: tú eres hombre sabio, sabrás qué hacer. Lo siguiente que dice, después del punto, dice: te aconsejo, es decir, esto deberías hacer, por aquí es la instrucción. Y le dijo: no le permitas vivir mucho tiempo, etcétera, etcétera. Ya, le dijo: eres inteligente. Miren que cuando estamos en obediencia, se nos declaran palabras que marcan nuestro destino. El Padre declara buena palabra sobre los hijos, les da identidad y les da propósito. Escuchar el consejo de los padres afirma el reino de Dios en nuestra vida. ¿Y por qué creo que esta palabra es para nosotros como casa espiritual? ¿Por qué creo que es para esta temporada, para todos los que están escuchando? Porque hay padres espirituales, tanto como el apóstol Olivar, que es el padre espiritual de la casa ministerial apostólica y profética Jerusalén, y tanto el padre de la visión de la casa también, que es el apóstol Sof. Ellos están dando instrucciones, ellos nos están diciendo: esto es lo que debemos obedecer, por aquí nos debemos formar, esto es lo que debemos escuchar, esto es lo que debemos hacer. Ahora, sabiduría y lealtad solo se van a demostrar si escuchamos lo que se nos está hablando ahora, lo que se nos está diciendo en este momento. Si obedecemos a las instrucciones y vivimos en obediencia, no significa que no tengamos tarea, significa que tenemos algo que hacer. Ahora, ¿cómo nos vamos a ser prosperados? ¿Cómo vamos a recibir lo que tanto anhelamos? Y está bien anhelar la bendición de Dios. Siempre es bajo relación con nuestro Padre Dios, relación con nuestras autoridades y sujeción y obediencia a las instrucciones. Porque como yo le decía, el obediente siempre tiene algo que hacer. El obediente siempre tiene tarea de parte de Dios. Eso va a desarrollar lealtad en nosotros. Eso va a desarrollar sabiduría en nosotros. Así que esta es la palabra que Dios había preparado y que me permitió compartir con ustedes. Yo creo que podemos decidir ser la generación de los leales, ser la generación de las personas que pueden responder con sabiduría a las instrucciones y a la obediencia. Recuerden, el no permitirse ser formado lo lleva a la derrota. No dejarse pasar por los procesos necesarios de Dios hace que tomemos malas decisiones. No hay una persona que tome buenas decisiones sin el proceso de Dios involucrado. Así que recuerde esto: tome buenas decisiones a través de dejarse ser formado. Aliméntese de la casa. Como yo digo, deje de comer en restaurantes. Usted ya tiene la comida del apóstol Olivar y la comida del apóstol Sof. No ande buscando. Yo sé que tal vez puede estar escuchando prédicas de otras personas y está bien, pero no es mejor que escuchar y comer de la casa. Coma de la palabra, coma del material que ya se le está sirviendo. Eso es lo que lo va a llevar al éxito, eso lo va a formar, eso va a determinar un antes y un después en su vida. Así que yo oro para que Dios abra sus ojos, yo oro para que se caigan los velos, yo oro para que usted pueda ver con esta palabra que Dios tiene algo bueno para usted, y eso bueno que tiene está con la antesala de la formación. Va a llegar a ese lugar, al lugar donde Dios lo quiere bendecir, bajo la antesala de la formación. Los bendiga. Si este mensaje ha sido de bendición y edificación para tu vida, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal y nos sigas en nuestra página de Facebook como Ministerio Apostólico y Profético Jerusalén. Si quieres contactar con nosotros, nos puedes dejar tu comentario o mensaje privado en nuestra página. Ponemos a disposición nuestro correo electrónico y número de WhatsApp para mayor cercanía. Dios te bendiga.